Este Jamboard. ¿Sí? Todos pueden rayar. Entonces, bien pueda, lo empezamos a resolver entre todos. Pero realmente entre ustedes y yo los apoyo. Cualquier pregunta que tengan, de una me la pueden hacer. ¿Sí? Con cuál quieren arrancar, quién va a poner ahí. Profe, si hace Señor, un ejemplito de cada cosito, pues para nosotros basarnos en algo, de cada cosito, ¿qué es cada cosito? de cada punto del taller, si no quería sonar técnico. Uno, pero pues el taller solo tiene dos puntos. Por eso, profe, uno y uno, uno el primero, uno el segundo y ya, y ahí nos guiamos. Listo, bueno. No, profe, no, o sea, no un punto completo, sino, digamos, en la primera parte donde dice que realizar el completo análisis de tal, o sea, un hito nomás y entender ahí bien cómo lo hacemos. Listo. Un segundito, yo ahora con una cosita. Antes de empezar cualquier cosa, hay que tener muy claro. Hay que tener muy claro. ¿Dónde me fui? Acá. No sé, pues había algo que hicimos énfasis, varios ejemplos, boleamos teoría, hice la presentación, pasó de todo alrededor de un mismo elemento. El elemento era el lazo de control. Todos los lazos de control siempre llevaban lo mismo. Dice, el taller, revisado, protocolo, valor, diagrama. Listo. Entonces, se hizo énfasis en esto de acá, lo estudiamos un rato, que siempre es la misma forma. Controlador, hablándose con actuador, manipulando el proceso y y el proceso sensado por un transmisor, un sensor, en fin. Cuando empezamos a ver PNID, les mostraba eso, siempre comunican lo mismo. El sensor con el transmisor, con el controlador, con el actuador. Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre será lo mismo. Un lazo de control no se sale de ahí. ¿Sí? Y pum, luego vinimos e hicimos un ejemplito. Ahora que se me hizo el ejemplito. Entonces hicimos un ejemplito y yo les mostraba acá, vean, inclusive eran las cosas, sensor, transmisor, controlador, actuador. Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y pum, en el parcial, y casi nadie conectó el controlador al actuador. Entonces, entonces se quedaba esto acá, se quedaba el proceso, o sea, llegan al controlador y morían. ¿Sí? Hicieron cositas como que el transmisor le mandaba señal al controlador y a la válvula, y el controlador quedaba al aire. Algo así hacían ustedes. Y lo vi en varios parciales, y yo, pero ¿de dónde sacaron esto tan raro? ¿De dónde sacaron que el transmisor se habla con el controlador y era el que le escribía al actuador, o sea, el que hace el algoritmo del controlador? Sí, y no entendía qué era realmente lo que trataban de hacer allí, ¿sí? Siempre es lo mismo, siempre es controlador, actuador, proceso, transmisor, siempre es lo mismo, siempre controlador, actuador, proceso,
sensor, no importa cómo estuviera, no importa el elemento que fuera, siempre era lo mismo. Si nos hablamos del parcial, ¿qué era lo único diferente que había casi entre este que les había explicado? Pues la de el sensor. El sensor no era uno de estos por flotador, sino que el sensor se los cambié por uno de radar. Y el de radar generalmente se pone arriba, como vimos en el videito, él envía una señal y dependiendo de dónde está el nivel, se refleja otra señal. Pero más allá de esto, sí, entonces este era el sensor de nivel. Este era el LE. El LE, hablándose con el transmisor, no sé si era transmisor indicador, transmisor con alarma, si podían poner, muchos le pusieron a los que eran con luz las linecitas, estuvo muy bien, ¿sí? Pero listo. Entonces, el sensor por radar se hablaba con el transmisor. El transmisor convierte la señal, una señal estándar 420 a 10 voltios, la transmite al controlador. Controlador, creo que era un controlador normal. Sí, no, creo que el segundo sí era un sistema de cómputo en tablero auxiliar. Ese sí era, uy, perdón, va tan feo. Sí, el segundo sí era un sistema de cómputo eh, en tablero auxiliar. Y muchos hicieron este muy bien, ¿sí? Que era el de flujo. ¿Sí? Flujo, controlador de flujo, algo así. Sí, pero ese era para el segundo. Para el primero era simplemente este mismo acá. El actuador obviamente era también diferente, creo que era por actuador neumático, algo así. En fin, pero era tan poquito lo que había de cambiar y realmente tan poquito lo que cambia entre todos. ¿Qué cambia? Cambia el sensor, el tipo de sensor, de pronto funciones adicionales del transmisor, la ubicación del PLC o si es otro tipo de controlador y el actuador y la válvula, pero siempre deben ir en este mismo lazo, siempre se hablan de la misma forma. Y creo que solo una personita lo hizo muy bien. Sí, inclusive quiero destacarla, que fue John Edison. Edison lo hizo muy bien el parcial, fue la mejor nota, fue creo que 4.6. Sí, se equivocó por ahí en dos o tres cositas. De resto, siempre es el mismo lazo. Inclusive les había puesto el mismo LG. El LG que les puse en ese ejemplito, se los puse ahí en el parcial. ¿Sí? Este LG solo es un visualizador. Y se los mostré aquí en el Factory. Les digo, solo un visualizador. Si es solo un visualizador, él no se comunica con nadie. Él no le manda señal a nadie. Eso no manda una señal eléctrica, no sale una señal neumática. Es solo un visualizador. ¿Sí? No más. Él es solo visualizador. Entonces, les dije, no, vea, es como como el de Factory, que hay un tanque, que no sé qué, y es simplemente un vibrecito que va mostrando ahí, digamos, el mismo nivel que hay dentro del tanque. Sí, y les muestra, inclusive ustedes ya lo habían trabajado y todo. El semestre pasado ustedes entraron al tanque y le miraron el LG. Y el otro, flujo. Al principio del parcial, y hasta sagrado y todo, les dije, nivel es en tanque, pero el flujo debe ser en tubería. Es decir, viene la tubería y entonces el sensor tiene que ir allí, ¿sí? Creo que era uno por Coriolis, no me recuerdo bien el simbolito. Sí, no recuerdo bien el simbolito. Entonces, ¿qué era el de flujo? Prácticamente era este, pero con un sensor diferente. Perdón, que me pegó. Aquí está lo que era propiamente el LG. Y entonces yo vine, me acerqué acá, les dije, vea, es una tubería, es algo que está pegadito ahí como en paralelo al, al tanque. Y entonces aquí está, simplemente como dos tubos y era algo así como parecido.
¿sí? Entonces el eje no hay que comunicar con nadie. Y el de flujo era exactamente este mismo, porque todos son lo mismo, excepto que tenía un sensorcito diferente. No era por placa de orificio, sino por Coriolis. Entonces uno simplemente tiene que cambiar, pero tiene que ser controlado en tubería, ¿sí? En tubería tiene que ser controlado. Teniendo esto en mente, y antes de continuar, ¿qué parte de lo que acaba de decir de pronto no habían entendido? O realmente hubo mucha presión ese día del parcial? Profe, yo no entendí usted cómo conecta todo eso que hizo ahí. La presión, la presión. Eso no se entiende acá. Yo no sé, profe, yo no sé por qué no le entiendo eso. Ah, no sé. Listo. Entonces vamos a ver una cosa. Vamos a hacer una cosita, no hay ningún problema. Listo. Lazo de control, siempre son los mismos elementos. Vamos a hacer pues el del parcial. Vamos a ver los dos puntos del parcial. ¿Sí? Parciales. John, qué pena, me voy a guiar en el suyo. Tranquilo, profe. Nada mío. Entonces decía, el de Coriolis era doble, listo. Entonces, nos decía, un tanque. Listo, entonces simplemente, bueno, control el nivel. Sí, control el nivel es en tanque. ¿Sí? Nivel es en tanque. Nos decía, voy a abrir el parcial, era para no buscar la simbología. Nos dice, listo, lazo de nivel 105, sensor por radar. Ah, bueno, si es por radar y pensamos en el videito que vimos, ¿sí? Entonces, transmisor por radar. Transmisor por radar. Sí, entonces fue el que vimos en el videito todo bonito. Seguimiento de ecos. Ya le hubiera puesto Endres, pero bueno. No sé dónde allá, entonces coloquémosle Endres. Las que se puede producir espuma. El instrumento a probar espuma se reduce posiblemente Sí. cuánta espuma existe en el proceso. Entonces, acá tenemos, digamos, el sistemita. Él envía una señal, bueno, acá no lo van a hacer. Sí, él envía una señal, simplemente se refleja y vuelve y la capta. Listo. Eso era todo el misterio. Entonces, ese debe venir aquí arriba. Y entonces el sensorcito viene acá. Dependerá del tipo de sensor, ¿sí? Pues será un símbolo diferente. ¿Sí? Pero entonces este es el sensorcito, el que está directamente en proceso. ¿Sí? Ya tenemos el LE. Listo. Entonces ya tenemos el sensor. ¿Sí? El sensor, el elemento de medición acá. Bien, ¿qué sigue? El transmisor. Ah, listo. Entonces, simplemente le envío esta señal a un transmisor. Miremos a ver qué tipo de transmisor era. Nos dice, transmisor indicador con luz piloto de alta. ¿Sí? Listo. Entonces, transmisor indicador con luz piloto de alta. Entonces, habían varias opciones.
Bueno, prefiero escribir en el celular, perdón. Yo me sincronizo para intentar escribir un poquito más decente. Listo. Entonces nos dice que esto es transmisor, ¿cómo era que decía? Transmisor indicador con luz piloto de alto. Listo. Entonces tiene bueno, más de 4 letras. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, el transmisor indicador de flujo. ¿Sí? Si es de flujo, siempre viene la F de primer. Este es de nivel, perdón. ¿Sí? Transmisor indicador. ¿Sí? Entonces ahí tenemos transmisor indicador de nivel. Y le podemos poner la luz en alta aquí al ladito. Perdón ahí lo feo de eso. Entonces lo voy a hacer más bien acá. ¿Sí? Y entonces acá nos dice que es con luz piloto de alta. ¿Sí? Entonces, ahí ya está, con los pilotos de alta, o simplemente le podíamos anexar aquí la H y ponerle la indicación de que tiene luz. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien. Podría ser la doble burbuja, ¿sí? O simplemente se le anexa aquí la H y se le pone la lucecita. Cualquiera de las dos es totalmente válida. ¿Sí? El cuento, ese transmisor envía entonces una señal eléctrica, siempre eléctrica. Bueno, la voy a mandar más bien por el otro lado, para que me quede acá listo. Entonces tenemos que ese transmisor, ¿a quién le envía siempre? Un transmisor, ¿a quién le envía datos? Siempre, siempre, no hay excepción. En un lazo de control básico, ¿a quién le envía datos ese transmisor? Un actuador. Ahí es donde fallan. No es a un actuador, ¿sí? El controlador. Al controlador, correcto. No, solo el controlador puede hacer el algoritmo del sistema, ¿sí? Es decir, él debe recibir el dato del transmisor y dependiendo de ese dato, él hace un algoritmo que nosotros programamos para hacer mover el actuador. Y muchos mandaron el transmisor directo al actuador, ¿sí? Y el transmisor solo está censando, y no, pues, no sé qué haría vuelva a volver loco el actuador ahí. No, ni siquiera sé qué ocurriría. No, debe enviarse a un controlador. Entonces el controlador estaba acá. Controlador registrador por instrumento de seguridad visible frente a panel. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me indica? Simplemente está en panel, acá y acá. Y entonces nos dice que es un controlador y registrador. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal? Controlar. Y la función secundaria, registrar. Entonces el orden correcto realmente era registrador, controlador, LRC. Algunos lo pusieron bien, pero pusieron LCR. Pero realmente es incorrecto. Lo otro, por ahí vi que me pusieron PLC. Sí, y PLC, pero realmente no es la sigla que corresponde a este. Ahí estoy omitiendo algo. Ahí estoy omitiendo que todos son del lazo 105. 105, 105, 105, 105. ¿Sí? Listo. Entonces, este le envía datos al controlador. Ahora sí, el controlador, ¿a quién debe manipular? ¿O a quién le debe enviar la señal de control? Al actuador. Ajá, bueno, el actuador.
Y yo les decía, para controlar nivel, se manipula el flujo. Entonces, por acá debe venir algo, ¿sí? Que pueda controlar, obviamente, el flujo que le ingresa a este elemento, ¿sí? ¿Quién es? Ah, el actuador. Dependerá del tipo de actuador. Entonces nos decía, primero, válvula de mariposa. Ah, listo. Entonces uno iba, buscaba, y la valvulita de mariposa, entonces, según la simbología del mentestado, así, ya, listo. Válvula de mariposa. Actuador de pistón lineal con posicionador. Aquí se equivocaron muchos y este sí me pareció un error como extraño. Que ponían acá la válvula y el actuador hacia un lado. Yo, bueno, y ese actuador que como tan raro. Ahí, el actuador va despegado a la válvula. O sea, el actuador lo único que hace es la fuerza necesaria para abrir y cerrar la válvula. ¿Sí? El actuador como tal es un actuador que mueve la válvula, ¿sí? Entonces ahí también vi varios que pueden actuar por aparte. Entonces acá viene el actuador con posicionador, ¿sí? Entonces, simplemente, el que está esperando, como ya tiene el posicionador, entonces el conversor lo tiene internamente. Entonces simplemente la señal eléctrica le sirve y él internamente conmuta. Bien. Y nos falta un elemento. El elemento es el indicador de vidrio montado en el exterior del recipiente de tubo vertical, el LG. LG 105. No tiene nada que ver con la parte electrónica porque simplemente es un vidrio pegado ahí para uno poder visualizar. ¿Sí? Y ya. Y siempre son los mismos. Vea, están exactamente en el mismo orden de acá, en el mismo orden que habíamos hecho el ejemplito, este ejemplito de acá. Vea, sensor, claro que acá. Ah, bueno, no me cogió el control Z. Ah, no, sí. Originalmente teníamos, era un sensor de flotador, transmisor, controlador, actuador, válvula. Y el LG. ¿Qué es lo único que les cambié? O sea, es el actuador y la válvula, pero pues en forma. Y el sensor. Pero más allá de eso, es lo que quiero que vean, que siempre es igual. Los elementos siempre se deben comunicar igual. Siempre sensor, transmisor, controlador, actuador, planta. Siempre son los mismos, siempre serán los mismos. Ya mirando este así, ahora vuelvo y pregunto, ¿dudas todavía? Y si hay dudas, bien pueda las digan, no es una pregunta como para continuar, no. ¿Realmente hay dudas, por ejemplo, de este del parcial? Profe, por ejemplo, en el sensor de ahí, pues la vez Sí. pasada usted nos dijo que el cuadro era un tanque. Sí, señor. Este es Yo, el por ejemplo, tanque en ese caso, y el cuadrito es simplemente el sensor. sino que es que yo lo tomé diferente. Porque, por ejemplo, yo le puse el conito arriba y le puse la señal dentro del tanque. Ah, no, pero eso yo no le castigué, Ah, no, no profe, le no, castigué la ubicación, no, no, pero ¿está bien o está sino mal? que está mal porque simplemente por la ubicación. Sí, ese sistema de radar siempre viene en la posición superior o por lo menos acá en diagonal, sí, pero nunca internamente. Sí, pero pues no lo tenían que saber. Sí, entonces yo no se los iba a hacer, o sea, si lo pusieron, el cuento era que lo colocaran y que a partir de eso, entonces al transmisor, luego al controlador, en fin, que sigan la secuencia más que la ubicación. La ubicación sí era como donde ustedes creyeran. Inclusive, muchos se basaron en donde estaba este, ¿sí? Pusieron acá y yo no tuve, o sea, y eso no hubo ningún problema. Sí, yo de pronto les dije que aquí arribita, que lo colocan aquí arribita, pero de todas formas yo los ponía como buenos. El cuento es que sepamos que ahí en proceso debe ir el sensor, sino que como es por radar,
realmente las ondas, pues las envía de arriba, se reflejan y las vuelve y las recibe. Sí, pero no, pero yo pues eso, si no le rebajé nada por eso. Sí, sino por el resto. Vale, Listo. profe. Vuelvo y pregunto, muchachos. El concepto siempre se ponen de la misma forma, siempre, no hay excepción. ¿Sí? Bueno, a no ser que no sea un lazo de control, simplemente sea un monitoreo o simplemente sea un registro. Pero como lazo de control, siempre va a ser así. Como lazo de control, siempre va a ser así. O sea que siempre es sensor, transmisor, la forma como se va a Controlador. indicar. Sí, pero en general son sensor, transmisor, controlador, actuador, como están acá. ¿Sí? Sensor, transmisor, controlador, actuador. Pero, pues ellos pueden tener unas funciones adicionales. Por ejemplo, el transmisor puede tener luz, puede tener una alarma, o el controlador tener un indicador, o no registrar, o tener registrador y alarma. Sí, o sea, ya son funciones adicionales. Pero en su esquema siempre será lo mismo. Listo. Vuelve y juega. ¿Quedó claro de pronto esto? ¿O todavía siguen habiendo dudas? O hacemos el segundo y ahí sí miramos. Listo. En el segundo hubo algo que me pareció de no, esa copia tan berraca que hicieron, pero ya me había desgastado con una copia de misión por en otro grupo que me quita energía muy berraca. Entonces no quise ni mencionarlo. Pero varios pusieron las mismas cosas con los mismos errores. Ay, ya había peleado con mi cerebro. Mira, me ponían acá el sensor por Coriolis, ¿sí? Y me ponían por acá la válvula, así de entrada y salida. Yo, bueno, y entonces, ¿cómo controlan flujos si están las dos cosas en elementos diferentes? Sí, me colocaron ese errorcito. Voy a controlar, no me voy a ir lejos, no voy a usar otro esquema. Voy a controlar el flujo de salida, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, voy a cogerlo de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, voy a coger el flujo de salida y lo voy a controlar. Nada tiene que ver con el lazo de arriba. Nada tiene que ver con el lazo de arriba. Entonces, pon una tubería. ¿Por qué? Porque flujo se controla en tubería. ¿Sí? O a la salida de boquilla. Sí, pero nunca dentro del tanque. Porque dentro del tanque se controlan otras variables. Pero no lo digo porque así sea, sino por la lógica. ¿Sí? ¿Usted cómo va a controlar un flujo dentro de un tanque? Lo que controlaría sería nivel. Puede controlar nivel, concentración, temperatura, presión, varias cosas, pero por ejemplo flujo no podría. ¿Sí? Igual, en una tubería nunca va a poder controlar nivel. ¿Sí? Es muy complicado, son como cositas que van saliendo por descarte. Y entonces nos decía, lazo 107, flujómetro Coriolis. ¿Sí? Entonces listo, entonces nos veníamos por acá y flujómetro Coriolis. Entonces, sensor. Listo, entonces simplemente veníamos y ponchamos el sensorcito. Sí, voy a suponer que es el simbolito, así muy con mouse. Luego, transmisor indicador con los pilotos de baja. Ah, listo. Entonces resulta que este siempre le envía datos a otro elemento. ¿A quién? A un transmisor. Y este vuelve y juega, lo voy a hacer en mi celularcito. Por acá, listo. Entonces nos dice, transmisor indicador con luz piloto de baja. Listo. Entonces, esto ya es flujo, ya no es nivel, sino flujo. Flujo, indicador. Profe, perdón, ahí no se pone el otro con el FE. ¿Señor? El otro con el FE. Sí, señor, sí, señor. Se me había la emoción. Este es el FE. Correcto. El FE 107. ¿Sí? Entonces aquí con los pilotos de baja. Entonces con baja, entonces low. Y simplemente lo voy a poner a los pilotos así. Listo. Del 107.
Bien. Y lo mismo, ¿a quién le envía datos el transmisor? Al controlador. Perfecto, eso fue todo. Entonces, al controlador. Voy a sacarlo por acá. Y listo, entonces decía controlador. ¿Cuál es el controlador? Nos decía controlador por sistema de cómputo en tablero auxiliar. ¿Sí? Listo. Entonces, por ahí en la norma nos decía que los sistemas de cómputo son el hexágono. Bueno, ese rombito. Sistema, como es auxiliar, entonces es doble línea. ¿Sí? No nos decía si era visible o no visible, entonces no importaba si usted la colocaban punteada o no, o sea, yo se las valía, pero realmente allí faltan especificaciones, ¿sí? Si es visible o no visible, pero no definir acá si es línea continua o línea punteada, ¿sí? Y acá, si quieren, le colocaban ¿sí? O se lo omitían. Era indiferente porque ya la doble línea nos indicaba que está en gabinete auxiliar. Y pues este es de flujo. ¿Y qué más es? Es un controlador por sistema. Ya, un FC. Y listo, un FC 107. No tenía indicador, no tenía registrador, ya no tenía nada. Era solo el controlador. Entonces, FC. Luego nos decía, válvula de diafragma con actuador rotatorio electrohidráulico. ¿Sí? Entonces, aquí vuelvo y me guío para la simbología. Listo, ya me. Entonces, la válvula. Entonces, me voy a ubicar primero en la válvula. Voy a abrirle acá un campito a la válvula. Me quedó grandota, pero no importa. Entonces, ahí ya tenemos válvula de diafragma, ¿sí? Con actuador. El actuador siempre va pegadito a él, ¿sí? Con actuador electrohidráulico. Electrohidráulico, ¿sí? Entonces, como es hidráulico, ¿sí? Dice, utilice conversor donde sea necesario, ¿sí? En el primero no era necesario porque decía que era composicionador, es decir, que internamente él ya hace la conversión. Pero aquí abajo, el electrohidráulico si no la tiene. Entonces debíamos poner un conversor IP de corriente a presión que nos convirtiera esto en hidráulico. Y en hidráulico eran así las L's. Y listo. Y por acá nos decía que adicionalmente tenía un indicador, un indicador de flujo. Resulta que el indicador de flujo, ya les había comentado, el indicador es simplemente un elemento de visualización, como un cosito de carátula, así como un relojito de carátula o algo. Entonces, eso simplemente era colocar acá. Esa parte es casi aparte del sistema de control. ¿Por qué? Porque no es electrónico, no afecta, es solo un indicador, como para apoyar lo que está uno acá, para comparar, calibrar, como lo quieran ver. Y vea, vuelve y juega, lo mismo, sensor, transmisor, controlador, actuador. Y con esto, entonces yo les decía, felicitaciones, se sacaron 1.5 en esa pregunta. Ahora sí, vuelvo y pregunto. Entendido, pero no era para ganar el parcial, era para que realmente comprendan cómo se hace, cómo se diseña, porque esto es lo que ustedes van a hacer también en su proyecto, en la caldera, en el reactor, en la columna. Esto es lo que ustedes van a hacer con las tres variables que tienen definidas. Sí, profe, ahora sí, mucho mejor. Ya, y si estaban tan mal, me hubieran dicho, nos hubiéramos reunido. Vea, era una explicación de estos 20 minuticos. Saben que yo lo atendía el domingo, el lunes festivo, que me escribieran, profe, no la cojo. Algo hubiéramos hecho. Menos posponer el parcial. Listo. Bien. Entonces, ahí ya iba el parcial. De resto era analizar
¿sí? Entonces era que me dieran toda la información que más pudieran. Entonces, registrador de flujo de lazos en tablero, por acá tenemos controlador registrador de temperatura en tablero, por acá tenemos un switch de nivel en alta, ¿sí? Del lazo de nivel 3 que le llega, de que genera señal neumática, no es, uy, no me nota, pero creo que ahí dice neumática, eléctrica, un controlador indicador de nivel lazo 3. Tenemos por acá una válvula de nivel, tenemos por acá una solenoide, de un actuador tipo solenoide, tenemos por acá válvula de 3 vías, tenemos actuador genérico, tenemos controlador registrador de presión, tenemos alarma, eh, ¿qué? Alarma en bajo, De nivel bajo. de nivel bajo o alarma de bajo, sí, gracias. Switch también de nivel bajo. Tenemos transmisor de temperatura, perdón, transmisor de presión. Por acá tenemos un elemento auxiliar multivariable. Tenemos más arribita un EF, un FE, es decir, un sensor de flujo, y si vemos pues el simbolito por placa de orificio. En fin, o sea, ya era decir toda la información que di propiamente de este esquemita. Voy a destinar entonces todo este rato que queda para que generemos todas las dudas que tengan sobre el taller, sobre los ejercicios, Pero yo tengo varias. de una. Puede dirigirse al punto 5 creo, al de vasos comunicantes, al de vasos comunicantes. Creo que es de 3, no me acuerdo bien. Estoy buscando. Vasos comunicantes, 2, 3. Listo, profe. Ese es como esa compuerta que hay después del PT 202, ¿eso qué es? Uy, me perdí. En el transmisor de presión, las 202 a la derecha. A la derecha, transmisor de presión. A la mía, o sea, esa es la suya, no sé. Ese cosito, profe, el que parece una compuerta. Y la debes, ese cosito. Sí, 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 ¿eso qué es? No, eso es bomba, eso es una bombita. Símbolo es que aquí pues son ejemplitos que yo he tomado de varias partes y aquí combinan normas y todo. Sí, pero esto como tal, sí, como puede ver, no tiene pues elemento aquí pegado o algo que indique algo, entonces pues realmente no es necesario colocarlo, pero veo que tiene el símbolo de bomba en línea, ¿cómo es? Vertical en línea. Chicos, me dan un segundito nomás, un segundito. Sí, listo. Listo, profe, de ese mismo, ese AF, aquí hace referencia al que está arriba del... Este AF. Sí. Listo, entonces nosotros venimos aquí para la norma, venga, yo la abro y buscamos estándares. Listo. AF. Entonces nos dice que es
ratio de análisis o concentración. Pero pues ahí pues se ve que eso como que activa el motor de la bomba. Pero ahí queda como desfasado ese valor. Porque Ah, espere, no, espere que usted viene acá. Ah, sí, sí. Ese ratio, sí, ese ratio, hagan de cuenta, ya ese elementico sí es diferente. Este registra, sí, como la señal, probablemente eh, la señal que le envía el controlador la va registrando, sí, todo el ratio de esa señal, sí, sino que es simplemente es de la variable análisis, pero esto es, digamos, un registrador de las señales de control. Sí, bien, muchachos, estos dos, muy buenas preguntas, porque estos dos, digamos que sí son como los diferentes. No es un conversor, losos, no es un conversor, ¿sí? Pero sí registra todo en la señal de control que le llega. Listo, pero yo llegué a pensar que era un variador de frecuencia o algo. No. Profe, ese que sale del tanque 210, como ese, eso es un medidor de nivel, ¿ok? Ese cosito. Sí. eso no es como por rebose. Sí, pero este está aquí descalibrado. O sea, aquí debería haber una válvula. Aquí Entonces hay una omitimos. válvula, exacto, aquí falta una válvula. Aquí digamos que este cuadrito va a poner, debería ser una válvula, que son las válvulas de seguridad. Cuando este llega a cierto tope o a cierto nivel, simplemente esa válvula se abre. ¿Sí? Pero aquí sí falta la válvula, muchachos, muy bien. Pero entonces omitimos ese. Y no, desde que no, o sea, si no hay nada una expresión, un valor, un FE, un LS, algo, no hay ningún problema que no lo coloquen. Profe, en el de arriba, en el segundo, ese SK1 que me imagino que es el motor, o ese SK1 que hace referencia. Simplemente al nombre del motor aquí del ventilador. Sí, hacer la referencia a un dispositivo pues, ya específico. Sí, Profe, y eso que hay al Profe, ladito es. y yo en el taller, profe, pues yo describí ese motor con la resistencia al frente como un solo elemento. Eso, sí, señor, no hay ningún problema, porque esto simplemente es un efecto de enfriamiento por aire, es un enfriamiento mecánico. Sí, entonces él no usa este intercambiador. Sí, porque pues no es una resistencia ni un intercambiador, pero no intercambia con gas, ni con agua fría, ni nada, sino simplemente con el vientico acá, generado por este. No hay ningún problema que lo ponga como solo elemento. Profe, pero ahí especifica que es aire caliente el que entra. O no, o eso no es lo que quiere decir. Dice aire caliente, señal mecánica. Entonces sí, se está impulsando. Está impulsando, o sea, no solo enfría el elemento, pero impulsa el aire caliente hacia adentro del elemento. Bueno, aquí debería haber como una entradita o un conector para impulsar ese aire caliente adentro. Aunque bueno, ahí digamos se sobreentiende. profe, en el sexto, la configuración de BC1, B2 y B3 se puede considerar como una configuración manifold. ¿Cuál? Esa BC1, B2, esas tres, sí. está rara, porque bueno, esa sí es la de control, falta una. Falta una, pero sí se podría, o sea, falta, si yo lo mando por acá, sí, falta pues aquí una de cierre, sí, porque o si no, o sea, usted puede cerrar esta y abrir esta,
Entonces el flujo se va a venir por debajo, pero si aquí no hay cierre, también se va a venir por arriba. Pero sí, señor, estas dos, estos sí están en manifold, excepto que falta una acá. Sí, pero sí, estas dos están en configuración manifold. Listo, profe, Profe, gracias. ¿y qué es L5 ahí en ese? L5, me ubica, Profe, L5. Profe, la que está en el indicador de nivel 100, a la derecha. es como una columna de plata. Ese el nivel, sí, sí, el simbolito sí lo dice. El simbolito sí lo dice que es una pequeña columnita. Tal cual, viene acá, de nivel, columna. Sí, es como una columna secundaria. Y solo le están, imagínense, solo le están monitoreando nivel. No están controlando absolutamente nada por ella. Sí, solo monitoreando nivel. Una columnita secundaria. Profe, en el 5 hay otra cosa rarísima. Bueno, pues no sé, es como ese I-103 que es, donde está el circuito de agua caliente, que son como un poco de Circuito de agua caliente, listo, ya me ubiqué acá. ¿Y qué parte? esa, como esa columna que hay ahí, eso es otra columna de plata. Le entra. Sale, sí, señor. Sí, señor, simplemente son decantadores. Sí, pueden ser pequeñitos. O sea, realmente no tiene una columna destiladora, no tiene que ser el equipo más grande del mundo. Sí, simplemente permite separar mezclas. Sí, entonces puede ser algo pequeñito que realmente esté, eh, digamos, separando pequeñas porciones de algo. Y ahí también el P102 que es, eso es una Bomba. bomba. Sí, bomba. Inclusive esta es la simbología, sino que como les comentaba ahorita, pues yo he tomado esos ejemplitos de muchas fuentes y combinan en un mismo esquema pueden combinar varias cositas. Pero yo le muestro que, por ejemplo, esa es la bomba, creo que de la GIS. Ya miramos. Bueno, de aquí a que esto prenda, me Profe, pueden y ir en la preguntando más. 4, Sí, Profe, en la 1, bueno. en la 4, ahí en el tanque 101 hay una cosa redonda con una M. Yo lo asocié con un motor. ¿Qué es eso? no, es una resistencia eléctrica. Sí, pues sirve para calentar, ¿verdad? Que le digan una señal eléctrica. Simplemente, claro que yo ahí le pondría un TY, ¿sí? Un elemento auxiliar que ustedes saben que puede ser una solenoide o un relé. Yo le pondría un relé para contar pues la señal de 24 voltios del PLC, no es suficiente para prender eso. Sí, aquí yo le pondría un relé para realmente incrementarle potencia, o sea estado sólido, o sea electromecánico. Pero sí, sí es una resistencia para calentar ahí el tanquecito. Vale. Profe, en el primero, ¿Sí? en el indicador, en el transmisor e indicador de flujo 0950, ese que está al lado, ¿a qué hace referencia? Eso hace referencia a los elementos intrínsecamente seguros. Es decir, es un elemento de seguridad que bajo ninguna condición genera chispa eléctrica. Es para ambientes explosivos. Sí, ya le voy a mostrar el simbolito. Puede ser ES o EX. Intrínsecamente seguro. Sí, puede ser ES o X. Es el simbolito. Bueno, el X en inglés. ¿Sí? En español, LS. Entonces, esto quiere decir que es un elemento intrínsecamente seguro.
Profe, ¿el taller hay que sustentarlo o solo lo subimos? No, no es sustentado. Recuerden que miércoles o jueves. Listo. De la otra Bien. semana. No, de esta. Realmente no las iba a poner por la semana pasada porque era muy cortico el tiempo. La otra. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, los que puedan lo hacen esta, si no, para la otra. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? O váyanlo haciendo y a medida que lo vayan haciendo van saliendo de pronto las dudas. Mientras yo le quiero, todavía no he abierto el plan para mostrarle a Jonier. Por ejemplo, en el parcial había parcial. En el parcial, acá, por ejemplo, estaba esta valvulita, ¿sí? Y esa valvulita parecía no tuviera pues forma, por lo menos en la norma como nosotros la manejamos, ¿sí? Supuestamente es una de 3 vías. Pero la de 3 vías aparece así, ¿sí? Muy notorias pues las 3 posiciones. Pero es que resulta que, voy a abrir acá el proyectico. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, cuando termine de cargar, vea, acá está en la norma ISA. Y vean acá, válvula de 3 vías. Sí, eso está acá, con ese símbolo. Entonces, la gente combina realmente en los esquemas varias normas, aunque no debe ser así. Válvula de 3 vías. Y Pero a prueba mí de que, me señor, parece diferente, a mí me parece como está en la ANSI. sí, Sí. excelente, vea pues. O sea que tenemos diferentes plantas de Listo. Y aquí en equipos tengo por acá bueno, este era uno de los que estaba allá, una resistencia, las bombas. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta no aparece una sola bomba. Voy a cambiar de norma, por la que manejamos por la PIP, y las bombas. Bueno, las bombas son las de esa formita. Si quiero ubicarle a Jonier la simbología de la bomba de abajo. Véala acá. Norma ISO. Vea las bombas como son, don Jonier. Sí, inclusive esa es bomba general. Sí, vea. Ah, Circulito listo. como con el cosito. Y esa es esta de acá. La que me comentó ahora. Vamos a ver si véala acá. Entonces, muy mala práctica que se combinen normas. Bien, ¿alguna otra pregunta, Profe, señor? PLC, ¿ahí es un PLC o es algún controlador de presión? Ah, ahí también está mal. Miremos a ver. PLC. Está con aquí está bastante mal definido. Sí, señor. PLC, inclusive si lo vemos en dice controlador con luz de presión. Sí, y está grave porque estamos en un lazo de nivel. O sea que PLC en estos dos está malísimo.
Ah, bueno, no. En este de la izquierda está malísimo. En este de la derecha, no, también está dando. Ah, no, mira. También está dando presión. En este no, en este está bien. Controlador con luz, controlador de presión con luz. Y le está recibiendo señal al transmisor indicador de presión. No, acá está bien. Pero si recibe arriba, ya que también recibe señal del transmisor indicador de nivel, entonces este controlador debería ser multivariable. Debería ser U, porque recibe dos variables diferentes. Profe, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos como un PLC o como que? Sí, colóquelo ahí porque yo le estoy pidiendo explicación. Sí, entonces coloque que sí, que es PLC como controlador. Y en todas las colocamos PLC como controlador, porque arriba también hay algunos así. Sí, Ah, sí, arriba también. sí. Sí, pero está mal, o sea, no lo vayan a hacer ustedes. Sí, sabemos que el controlador se define es con la variable y con el controlador. Por ejemplo, ahí, si fuera controlador de nivel, sería LC, o si está tomando las dos señales, tanto de presión como de nivel, entonces sería un controlador multivariable. Carlitos, ¿cómo lo ve? ¿Alguna duda? Suave, profe. Julian, ¿cómo va con el taller? Profe, perdón, ¿usted sería controlador multivariable o multifunción? Multivariable. Ah, bueno, multivariable, multifunción, sería que, pero no, creo que literalmente dice multivariable. La U. Oh, no me asuste. No, multivariable. La U como primera letra. La U como primera letra. Entonces, Ah, controlador vale. multivariable es UC. Si fuera segunda o tercera letra, ahí sí sería multifunción. Bien, bueno, Julian como que le cayó el internet. Luisito, ¿cómo lo ve? Pero pues ahí más o menos. Haber sabido eso el martes, ¿cierto? Sí, señor. ¿O no, Pipe? ¿Qué dice Pipe? Concuerdo con Luis. Haber sabido eso el martes. Sí, o si no hubiéramos evitado una metida de patas. Pero bueno. Don Yang, ¿cómo va? ¿Cómo lo ve? Está con la novia. Aló, bien, profe. Está muerto, está muerto. Está donde la novia. Envidiosos. Dani, ¿cómo va con el taller? Bueno, Dani, se le cayó el internet. John, ¿cómo va? Bien, profe. Faltan unas poquitas cosas. Ah, qué bien. Ah, muy bien. Jorgito, vamos en el taller. Profe, no, yo con el taller no he empezado, la verdad estaba suave, pero pues ya con esto entendí un poquito más. Ah, listo, bien. ¿Qué me falta? Don Jonier. ¿Qué Profe, tan... yo he ido avanzando ahí, ahora con esto que nos acaba de explicar, la verdad, ya puedo volver a hacer el parcial. Don Sergio, ¿cómo la ve? No, pero ya estoy terminando. Ah, bien. ¿Y el Jesus? No, pero yo apenas estoy calando todo lo que dijo, la verdad. ¿Qué pasó? Pero parecía como que si hubieran entendido en clase. Yo les preguntaba y ustedes parecía que sí. Lo mismo pienso yo, profe, parecía que sí. Listo. Muchachos, entonces tomen uno de estos 45 minutos para que lo rayen y vayan sacando todas las dudas. Profe, en caso de que acabemos, ahorita lo podemos sustentar de una vez. Sí, claro. Ahora, pero ahí van a molestar a los compañeros. En una sala aparte la abrimos y sustenta. Claro, me sirve más sustentar acá que en otro espacio.
Listo, muchachos, yo sigo conectado para lo que necesiten. ¿Alguien sabe algo de Leandro? Comió huevo. Profe, se lo llevó un perro en la boca. Como hay que comió huevo, ¿qué dijo Carlos? Perrito en la boca, ¿ven? Sí, pero cuando come huevo se enferma. Pecado. Profe, que esa Profe, falta de no, es fuera de chiste, es verdad. Aquí, pucha. No, una En vida muy serio, ¿no? triste. Una vida muy triste no sin comer huevito. Pero una pregunta. Señor, En los diagramas, pues uno hay que colocarle también en las bolitas y que en lo que indica que es un sensor a cada sensor, ¿no? sí, Pero sí. la señal eléctrica puede salir de la bolita y del sensor o solo tiene que salir de alguna de las dos. Eh, bueno, eso va a depender. En este momento, digamos que es libre, Ah, pero, bueno. pero eso va a depender. En un proceso real, toca mirar a ver cómo son las señales.
Profe, Señor. el tubo Venturi, ¿cómo haría para mandar señal eléctrica con un conversor y No, peor? no, no, no. El tubo Venturi envía por capilar. Capilar Sí, señor. hacia el transmisor. Correcto. Ah, listo. De- Profe, Señor. tengo una pregunta acerca del punto 4, Sí. en Punto donde está 4. la Sí. bomba P100. Denme un segundito. Punto 4. Bomba P100. Bomba P100. Sí. Ahí hay un SB, Sí. que esa sería, pues ahí yo la tomé como una válvula de seguridad. Correcto. Y la O válvula de sea, seguridad le envía la señal eléctrica a la bomba o la bomba a la válvula. tiene toda la razón. Deme un segundito. Yo miro un segundito la norma y ya le respondo. Vale, profe.
C23E. Ah, no, profe, era una válvula de velocidad, creo, más bien. Sí, pero estoy viendo porque válvula, bueno, ahí aparece como válvula, pero la 20, más arribita están las posibles combinaciones, ¿sí? Y nos dice que esa B corta también puede ser, dice BB corta, 23C y E. 23C, switch turn off, controlador switch, auxiliar dispositivo. Y laser shall be used other as a factory control. Ah, listo. No, dice dispositivo que modula. Switch. No, no, no. Ese sí, bueno, no lo pusieron como un controlador de velocidad, pero sí es un variador de velocidad, un variador de frecuencia. Pero la B no es de válvula. La B, o sea, si está en la norma, sube dos, o sea, página 28, dice que la 23C. Y dice que puede ser dispositivo que modula tipo switch, ¿sí? O enciende y apaga. Entonces, la B no es de válvula, sino de dispositivo modulador. En otras Ah, vale. palabras, es un variador de frecuencia. Sí, pero pues ahí sería un modulador de velocidad. Entonces la señal eléctrica de él iría a la bomba. Correcto, al motor de la bomba. Vale, profe. Modulador de velocidad me dice, Sí, ¿cierto? señor. Sí, esa B puede ser válvula, modulador o rejilla o damper. Profe, Señor, es que en el punto 4 dice sello soldado. ¿Eso qué significa? en el punto 4 ¿dice qué? Sello soldado, de los últimos. Sello soldado. Ya. Ya. Lazo 104. Sí. Sí. Ese es de presión. Si usted mira, ya le ubico la página. ¿Tiene la norma abierta? Profe, nosotros ya sabemos, queremos saber es qué hace, qué hay, qué es. No, simplemente ahí se pone directamente el sensor. Es, digamos, una boquilla roscada, ¿sí? Sellada, bueno, sellado es soldado, ¿sí? Entonces simplemente uno pone con rosca o algo para soldar directamente el sensor. Por dicho, es un sensor soldado. Bueno, profe. Sí, aunque no es lo, aunque Gracias. no es lo ideal, uno nunca debe soldar los elementos. Siempre debes tener la posibilidad de cambiarlos y todo. Listo, profe. Listo.
Profe, Señor. la M, ¿La qué, la qué? la M ¿La M de quién? sobre una válvula en el punto 1 del estanque, Motorizada. Sí, motorizada. señor. Puede ser un La servomotor. M cuadrada que está en la tubería. Ya, la M, ya. No, no la M. La M sobre la válvula redonda es la bomba. Y la M cuadrada, vea que está en la tubería. La M, bueno, eso fue otra cosa, muchachos. Muchos me pusieron el controlador en la tubería. Mejor dicho, con ahí pusieron el PLC ahí en medio del paso del agua. Sí, ya le ubico esa, Jesus. Si tiene la norma abierta, si tiene la norma abierta. Sí. Listo, ya le digo esa M. ¿A qué se refiere? Listo. Número 22, sensor número 22. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Página 41. Uy, se me pasé. Ya. ¿Bien? Y eso es un flujómetro, profe, magnético. Un flujómetro magnético, correcto. Por eso le está enviando señal al transmisor de flujo. ¿Sí? Ahí entre comillas le faltaría la bolita diciendo FE. Una pregunta. Esa boquilla que dice 24 pulgadas por 20, Eso es un reductor. que no sé qué es lo que dice ahí. Es un reductor que reduce de 24 pulgadas a 20 para la instalación de la válvula. Es una simple reducción. Vale. Esa también la indicamos. ¿Señor? Esa también la indicamos. Sí. Reductor. Y ya. Vale, profe. Bien.
Profe, Señor, termopozo manda señal eléctrica o es capilar o algo. aló, 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 Aló. aló. Entonces, serio, dígame. Profe, ¿el termopozo es sale señal eléctrica o es con tubo capilar o algo así? Una señal eléctrica, usted le pone un termopar. O sea, el termopozo es simplemente donde usted pone el sensor de temperatura. Supongo que es un termopar, entonces envía ahí señal eléctrica. Pero solo dice termopozo, no dice que no importa. No, no importa, porque el termopozo es para donde usted pone el sensorcito, dependiendo de lo que usted coloque. Pero generalmente va a señalarle, así varía resistencia, uno lo indica por punteada. Por ejemplo, puede Profe, ser una RTD que varía resistencia con respecto a la temperatura, pero uno la simboliza con punteada también. profe, y si en uno del segundo punto no se requiere el conversor, no lo colocamos, o no No, se no, requiere. para nada, no. Eso, gracias. De una. Profe, tengo otra pregunta. Señor, En ese mismo, el indicador de temperatura recibe señal del termopozo o indicaría temperatura al de eso. ladito, puede ser al ladito del sensor. O Pero sea, él recibe señal del termopozo o él toma no, temperatura no, él del. tiene que estar en paralelo, podríamos decirlo. Él tiene que estar ahí también metido en el tanque o en la tubería donde esté midiendo temperatura. Ah, ¿Sí? listo. Es un elemento aparte que como que corrobora lo que está toda la parte electrónica. Pero eso es ahí apartecito, eso es un indicador de carátula.
Profe, Señor. en el punto 5 hay hay la valvulita LCV100B. Listo, regálame un segundito, yo me ubico punto 5. Listo, punto 5, ya estoy ahí. Vale, la LCV100B por el lazo de control de flujo. Lazo de control de flujo, listo. Y hay una válvula, listo, la B, bien. Y esa válvula tiene un actuador, pero ese actuador es un cuadrito y no tiene Ah, nada. mira, sí, le falta. Sí, pero vea la señal que le llega. Señal Es neumática. neumática. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Por el cuadrito yo podría decir que es de pistón lineal, pero como no se identifica, póngale genérica. Genérica. Sí, genérica porque no se identifica bien lo que es. Ah, Pero vale. realmente por esa señal neumática, o es de por pistón o es genérica con posicionador, pero Ah, no se vale, sabría. vale, muchas gracias. Profe, Señor, profe, la combustión puede ser mediante tuberías. no debería, debería ser medida directamente en donde se esté llevando a cabo, normalmente en un tanque, en una chimenea, sí, parte Entonces baja. iría encima del tanque, ¿o qué, profe? No, puede ser en la lateral porque generalmente uno enciende o hace combustión en la parte inferior del tanque. Ah, ya, profe. Sí, inclusive generalmente debajo del tanque. Entonces puede medir la combustión en la parte inferior, en la parte lateral inferior. O sea, un ladito, pero abajo. Pero dentro del tanque o por fuera. Sí, sí, dentro del tanque. Ah, listo, profe. Listo. Profe, FL, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se lee? FL, Sí, profe. FL o FI. FL, cuando está al lado de una válvula. FL al lado de una válvula. L al lado de una válvula. Pues literalmente sería luz piloto de flujo, pero no dice luz piloto de qué. ¿Dónde está esa FL? Profe, la primera, la valvulita de bola. Ah, listo, déjeme, yo me ubico. En la primera, válvula de bola.
Ah, ya, no, 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 esa FL es para indicar flujo bajo. Sí, que por ahí realmente es un simbolismo, sí, para indicar que no es de alta presión. Y Sí, la pero indico con la válvula. no es parte del diagrama realmente. Si quiere, no lo pone. Vale, profe. Profe, nosotros ya lo terminamos para sustentárselo. Listo, porfa, generen el Meet y me mandan el link.
Profe, Señor, las siglas PAHH sería como si fuera una alarma manual de alarma alta presión. manual de presión en baja. Alarma manual de presión en baja. ¿En baja o en alta? Ve, en alta, perdón. Ah, bueno, profe. Es my English is no very well nothing.
Profe, Listo, muchachos, 6 de la tarde. Bueno, 5:58. Entonces nos vemos miércoles o jueves para sustentar. Cualquier duda, sabe que me la pueden hacer ahí al WhatsApp y cuando yo pueda le respondo. vale, profe, muchísimas gracias. Muchachos, se cuidan. Listo, profe, muchas gracias. Hablando. Chao. Chao, profe, gracias. Vamos.